vamos a automatizar. Tenemos la interfaz de Visage con el componente del wizard. Podemos hacer el modelamiento de la base de datos, los formularios, los perfiles, las reglas de negocios. Entonces vamos a empezar editando un proceso que ya teníamos predefinido para nuestro procedimiento de talento humano en el que vamos a hacer la evaluación a los empleados. Tenemos los diferentes actividades que se van a realizar segmentadas a través, por ejemplo, de un registro, de una autoevaluación. Tenemos también lo que son la retroalimentación, la capacitación. Empezamos con un evento de inicialización, con un evento, un círculo con una línea continua que va a empezar el proceso y luego el registro del empleado que lo va a realizar desde el departamento de talento humano. Luego de haber realizado el registro del empleado, vamos a hacer una actividad de evaluación. Tenemos dentro de esta planificada el desarrollo de un subproceso. Este subproceso es de evaluación. Lo va a realizar tanto el empleado como el jefe inmediato. Luego, bueno, vamos a revisarle un poco a este subproceso. Vamos a revisar las diferentes actividades que conforman este subproceso. Tenemos el proceso evaluar, que lo va a realizar el empleado y el jefe inmediato. Tenemos un evento de inicialización, un círculo con línea continua, luego va a realizarse una autoevaluación el empleado. Para eso contamos con unos forms que luego veremos. También tenemos la evaluación que le va a realizar el jefe inmediato, eso en cuanto a sus capacidades técnicas. También tenemos un formulario que permite eso, un reporte de evaluación, y también vamos a hacer notificarle al empleado, al evaluado, a través de una tarea de notificación en la que se ve que es a través de un script. Y como todo proceso terminaríamos con un evento de finalización que es básicamente un círculo con relleno. Vamos a irnos al proceso principal para continuar revisando las tareas, las actividades que debe realizar cada actor. Tenemos una compuerta. En esta compuerta lo que se ha hecho es aplicado una regla de negocio en la que si el empleado cumple o no cierto umbral de una nota, el 80%, si es que cumple el 80% o más, se le puede rectificar el cargo. A la vez también va a una compuerta en la que también se aplica una regla de negocio en la que se verifica si es que existe algún vacante para cambiarle el cargo. Sería como un ascenso a la persona. Si es que no existe, básicamente concluiríamos la evaluación del empleado. Em, Continuando con la parte del else de la compuerta, si es que no alcanzó el 80% de la nota, se le va a tener que realizar una capacitación. Como vemos, es a través de una regla de negocio también. Se le va a realizar una capacitación a través de un área de capacitación y de un capacitador. Podemos ver los layers que hemos utilizado. También contamos con una compuerta en la que hacemos una verificación al finalizar la capacitación. Si es que la persona ha recibido varias capacitaciones, es que se le ha realizado varias evaluaciones. Si es que ya tiene sobrepasado este umbral de 3 evaluaciones, básicamente a la persona no cumple con los perfiles del cargo, por lo que se le tendría que hacer una desvinculación del cargo. Hay una actividad que va a realizar el área de talento humano en cuanto a la desvinculación del cargo. Si es que todavía tiene más intentos, por ejemplo, se le hace hasta 3 evaluaciones, y si es que todavía tiene menos de 3, se le va a realizar la evaluación a través del subproceso que se explicó anteriormente, donde está la parte de la autoevaluación, la evaluación, el reporte que se le va a entregar al empleado. Bueno, este subproceso ya lo vimos anteriormente.
Una vez que concluya la evaluación, vamos a ver si es que alcanzó la nota, de nuevo un flujo. Como veíamos, si es que alcanzaba la nota del 80%, pues iba para arriba, en la que se le iba a rectificar el cargo, o se le iba también, si es que hacía vacantes para ascenderle, se le cambiaba de cargo. O caso contrario, si es que ya cumplió las tres evaluaciones, entonces solo se le desvincula del cargo. Bueno, eso es en cuanto a la evaluación. Saludos. Bueno, a continuación vamos a revisar lo que se trata del modelo de datos en nuestro proyecto del proceso de talento humano para realizar evaluaciones de los empleados. Entonces, entremos. Eh, Nuestro modelo de datos, bueno, inicia con el proceso de talento humano. Aquí tenemos lo que son las fechas, ¿no? Para saber el ingreso de la autoevaluación, el ingreso al registro, la capacitación y el ingreso de la evaluación. Como podemos ver aquí, tiene la cédula, la capacitación, la evaluación del empleado, bueno, esta es una relación, los apellidos, un estado para ver si el contrato está vigente, un estado para ver si fue evaluado, un estado para saber si tuvo la evaluación para el jefe y un estado para ver si tuvo pues, ratificado como empleado. Listo. Las relaciones que tiene empleado empieza con cargo. Cargo es un tipo de entidad paramétrica. Esta a su vez tiene una entidad paramétrica padre que es el área del cargo. Aquí nosotros le pusimos algunas áreas de ejemplo. Por ejemplo, ventas, recursos humanos, contabilidad, sistemas y producción. Aquí en cargo también seteamos algunas categorías. Programador junior, programador senior de sistemas, de infraestructura, soporte. En ventas tenemos vendedor, asesor. En recursos humanos, auxiliar administrativo. En contabilidad, contador y auxiliar contable. Listo. Empleado también a su vez tiene una tabla de evaluación empleado. Esta se refiere a la autoevaluación en la que está con de lo que es la fecha en la que se realizó la evaluación, el número de intentos, para ver si hizo un intento o es el tercer intento, para ver si se realizó la evaluación o no. Está a su vez relacionada con la tabla de la pregunta. En este caso tenemos unas 5 preguntas de la evaluación del jefe que se refiere más bien a temas de nivel, ¿no? Si es excelente, bueno, regular, malo, lo que hayan respondido con cada aspecto de la pregunta, ¿no? También tiene información del empleado el que está evaluándose y también eh, con el jefe. Ya. Ahora, tenemos también la tabla de capacitación, en la que tenemos la fecha que inicia la capacitación, la fecha de final, el nombre del capacitador, el número de horas del mismo y el tema. Sí, me falta indicarles que aquí en la evaluación de jefe tenemos un estado importante que es el que aprobó. Este es un true o false. Bueno, este hacemos una relación entre jefe y entre el empleado y la capacitación, pues un empleado puede estar en muchas capacitaciones, igual que en las capacitaciones pueden tener muchos empleados. Entonces, listo. Eso sería con respecto a esta parte. Listo. Bueno, continuando vamos a explicar la definición de las formas o los formularios que se crearon para cada una de las diferentes actividades que compone el proceso de automatización para talento humano. Visage también nos permite ingresar y editar las diferentes formas
Nosotros aquí, bueno, ya tenemos creadas las formas para cada una de las diferentes actividades, tanto del departamento de talento humano, para el empleado, para el jefe inmediato, para el capacitador. Si en un principio, cuando no se define la forma o no está creada, aquí nos va a marcar una advertencia en la actividad. Como vemos, ya la mayoría de las actividades ya tienen sus formas y ya están creadas, por lo que no tienen ninguna advertencia. Por ejemplo, brevemente les voy a explicar cómo creamos las formas. Al ingresar en Visage, en el editor de las formas, damos clic sobre la actividad. Se nos va a cargar una pantalla donde se define y se diseña la forma. En este caso nosotros tenemos la pantalla para el registro del empleado. En esta se va a ingresar a través de una regla de negocio primero la fecha, que sería el día de hoy. Nosotros establecimos una regla de negocio. Si nosotros venimos acá y vemos los actions, vamos a poder ver que está una regla. Si es que la cédula está vacía en ocasiones, cambia la visibilidad. Listo. También tenemos los diferentes componentes que le hemos ido agrupando. Por ejemplo, el registro de empleados es la página principal donde a través de una cédula se hace la búsqueda del empleado. Eso también lo diseñamos, lo fuimos agregando, fuimos arrastrando los diferentes componentes y también tomando en consideración lo que es los datos, lo que son los controles, que podemos usar los diferentes controles que nos da tanto Visage o los contenedores, y los layouts también, que nos permiten ordenar en columnas, en porcentajes los diferentes datos. Eh, Como decía, tenemos una búsqueda a través de la cédula. A través de este elemento lo podemos hacer. Luego hemos continuado, una vez que encuentre el empleado, bien, le va a permitir buscarle, y o si no, crearle si es que no existiera. Si es que no existiera, si es que se le va a lanzar otro formulario, por ejemplo, de búsqueda. Entonces viene el formulario en el que me dice que va a buscar al empleado. Yo pongo la cédula y me va a cargar el empleado. Si es que no existe, me va a habilitar la opción de crearle al empleado. Si yo vengo a los layers, a los controls, me va a decir en el advance, a ver, me va a dejar crearle el empleado. Caso contrario, si es que le encuentra, le busca y me va a listar básicamente al empleado que le encuentre. Ya. También, como les decía, una vez encontrado el empleado, me muestra la información que debemos ingresar, la información tanto laboral como también la información personal. Todos estos datos, todo esto lo arrastramos desde las tablas que creamos y les explicamos en el proceso anterior, que es el modelado de datos, donde por ejemplo nos podemos desplegar la tabla de empleados y vamos a ver que tiene su identificación, que corresponde a la cédula. Tenemos los nombres del empleado, los apellidos del empleado, todo se jala desde la base de datos. Lo mismo la información laboral, tenemos la fecha de ingreso, tenemos los días trabajados, tenemos el área de cargo, todo son informaciones que nos jalamos directamente desde los datos que creamos y que mi compañero explicó en el proceso anterior del modelamiento. Ya, listo. Esta es, por ejemplo, la vista para el ingreso de los empleados. Vamos a regresar a un formulario anterior. Listo. Continuando con la siguiente formulario que se creó, tenemos también en el subproceso, los diferentes formularios. Por ejemplo, si accedemos al subproceso, como cada también tiene sus diferentes actividades, por ejemplo, vamos a entrar al formulario que va a llenar el empleado de autoevaluación. En este formulario nos va a mostrar la información que debemos ingresar cuando se haga la autoevaluación. Nos va a indicar también una fecha, la información del empleado y la evaluación que debe hacer. Aquí es una lista de preguntas que también se explicó en el modelamiento de los datos, que se van a ir cargando y llenando por parte del empleado, y también va a ir marcando si es que ya se hizo la autoevaluación. Tenemos también, por ejemplo, otro formulario que es el de la evaluación que realiza el jefe
inmediato en el que va a registrar ya un poco las capacidades técnicas que tiene el empleado. También lo va a buscar al empleado a través de una cédula, va a mostrar la información y básicamente le va a calificar ingresando las diferentes preguntas que le va a preguntar y él va a ir indicando qué nivel tiene, por ejemplo, en cuanto al trabajo en equipo, las diferentes preguntas. Una vez que realiza esto, el, el jefe inmediato finaliza la evaluación. Luego de eso se remitirá un reporte que se le va a dar al empleado. Regresemos al proceso principal. En el proceso principal también tenemos las diferentes, como les decía, por cada actividad hemos creado los diferentes formularios. Por ejemplo, en la parte de realizar la capacitación, también es un formulario que se carga en el que solo va a decir si el empleado realizó o no la capacitación. Toda esta información es arrastrada desde la data que les indicaba para cada empleado. Pues todos estos datos que se registraron en las tablas las arrastramos y vamos creando el diferente formulario. También tenemos la parte de rectificar el cargo, que también es un formulario sencillo, en el que solo si es que se acordaban que les indicaba que si completaba más del 80% de lo evaluado, entonces solo se les rectificaba el cargo y nada más. Si se les rectifica el cargo, si es que también hay una... y también tiene la opción si es que luego de la rectificación hay una vacante para el cargo, también se le puede ascender. Esta es una parte de cambiar cargo. Rápidamente se busca y se ve si el área del cargo al que se le quiere ascender está disponible y nada más. Y allí se le asignaría el nuevo cargo en el caso de que existiera una vacante para un ascenso. Y por último tenemos también lo que les indicaba si ya cumplía más de 3 veces el, el, la evaluación y no pasaba, no cumplía con el perfil, se le realizaba una desvinculación del cargo y básicamente es solo marcarle a esta persona indicándole que ya está desvinculada y que el contrato vigente ya no tendría el contrato vigente y nada más. Y el proceso finalizaría. Luego, una vez que hemos definido todas las formas, los formularios para cada una de las actividades, bien del proceso principal y del subproceso, podemos ejecutar nuestro programa para ejecutar nuestra automatización para irle verificando cómo está desarrollada cada actividad. En el siguiente apartado vamos a ver también la definición de los roles que cumple cada persona dentro de la organización y qué actividad puede ejecutar cierto rol. Y también vamos a hacer la ejecución de nuestra automatización para que vayan verificando todo lo que hemos ido desarrollando en cuanto a las diferentes modelos de BPM. Continuando con el proceso de automatización, tenemos las reglas de negocio. En cuanto a las reglas de negocio, las podemos realizar a través de expresiones que se definen en las compuertas o a través de actividades en los actions. Por ejemplo, nuestras reglas en cuanto a las compuertas tenemos la siguiente. Les indicaba que luego de realizar una evaluación de parte del empleado y del jefe, se iba a aplicar una primera regla en cuanto si el empleado ha sacado el mínimo de nota para poder rectificarle en el puesto o caso contrario se le mandaba una capacitación. Si nosotros venimos y, y definimos la regla dando clic en cada una de las condiciones, por ejemplo, vamos a darle en la condición de que si obtuvo la nota mayor al 80%, entonces tenemos la siguiente regla en donde se dice que si el jefe le indicó que aprobó, él nos marca como un true. Si es que el jefe indicó y marcó como un true en el formulario, entonces se aplica esta regla y va a ir tomar este camino, siempre y cuando el jefe le marcó con que aprobó
la evaluación, entonces le va a rectificar en el cargo. Caso contrario, si es que no alcanzó el 80%, tenemos la regla, en este caso que como son dos condiciones, bien cumplió el 80% o bien no obtuvo esa nota, el caso contrario va a ser todo lo contrario a haber obtenido la base que era el 80. Entonces, si es que no se le, si es que no se le rectifica, se le va a realizar una capacitación. Entonces la condición del no, el else digamos de la condición, va a realizarse la capacitación. Luego de realizar la capacitación también incluimos una regla de negocio en la que si es que ya tuvo si es que no tiene los intentos menores a 3, este sería el caso contrario, eh, le enviaría aquí está la regla en el else, caso contrario le mandaría a que haga de nuevo la evaluación. ¿Se ven? Ya. Si es que de nuevo hace la evaluación y no obtiene la nota de 80%, se le manda a realizar una capacitación, pero si ya obtuvo ya 3 evaluaciones y ninguna de ellas obtuvo la nota mínima para rectificar en el puesto, en la regla se le puso que si es que el número de intentos que ya ha hecho, el número de intentos que ya ha realizado para la evaluación es mayor que 3, entonces la regla se lanzaría y le mandaría directamente a la actividad de desvinculación del cargo y terminaría el proceso. En el caso de que la persona si alcanzó el 80%, le manda a rectificar el cargo, pero les indicaba que también hay la opción de que si es que tiene alguna vacante vigente, se le estableció una regla en la que si es que, como les decía, si tenía una vacante, se le iba a cambiar o se le iba a ascender. Caso contrario, terminaba el proceso. Si es que tiene la vacante, vamos a la regla, a revisar la regla. Y dice, si es que hay vacante en el cargo que él quiere ascender, le dice entonces que si es que hay una vacante, la regla le manda el proceso de cambiar el cargo. Si es que no hay una vacante, el caso contrario de no, que es el else de la condición que está establecido por regla, entonces el proceso terminaría. Estas reglas las hemos definido basadas, como dice, en el negocio, que en este caso para este proceso de evaluación de talento humano solo contamos con esas 3 reglas, pero que nos permiten definir ciclos en el caso de si es que alcanzó el 80%, definir ya condiciones para ver si es que asciende o también otra condición si es que ya tiene el número de intentos de evaluación ya mínimo permitido. Luego les explicaremos el proceso que se desarrolló para la asignación de roles en cuanto a la automatización. Para definir los roles dentro del proceso de automatización, tuvimos que establecer y crear una organización, ya que el proceso básicamente está aplicado sobre una empresa. En este caso hemos creado la empresa CEGEP Talento Humano. En esta hemos definido posiciones, también agencias. Por ejemplo, en cuanto a las posiciones, hemos determinado, por ejemplo, un jefe de área, un jefe de talento humano. Dentro del jefe de área, tenemos un subordinado que sería el empleado. Y para el subordinado de talento humano tenemos al capacitador y también tenemos un especialista de talento humano. Esto hemos creado para pruebas. Lo mismo también hemos creado una locación que es la agencia Sucre. Entonces, una vez que hemos determinado las jerarquías, los roles, las agencias de la empresa, de la organización, nos vamos a definir los perfiles en los que se determina qué actividad va a ejecutar cada perfil, cada rol. Nos vamos a performers y
Para cada uno de las actividades se define qué rol lo puede ejecutar. Esta advertencia nos indica que no hemos definido ningún perfil para esta actividad. Si nosotros ingresamos, podemos ver y agregar una condición y agregarle un rol para que ejecute esa actividad. Por ejemplo, podemos decir que se base en la posición, o sea, en la jerarquía, en la que esta actividad solo va a poder desarrollar, supongamos, el jefe de talento humano o el especialista de talento humano. Supongamos que ponemos el especialista de talento humano. Ya, ahí definimos la regla, ya no está la advertencia. Entonces ya tenemos definido un perfil que puede ejecutar esta actividad. Para lo mismo sucede para los procesos, para el subproceso. En el subproceso también, si damos clic sobre la actividad, podemos ver los perfiles que están creados, donde indica que esto puede ejecutar el empleado porque es una autoevaluación. Lo mismo en la evaluación, que la puede realizar el jefe del área, el jefe inmediato. El reporte de elevación también la debe desarrollar el jefe del área. Regresemos al proceso principal. Para cada una de las actividades se definen perfiles. En el perfil de realizar la capacitación lo va a realizar el capacitador. Entonces aquí también está agregado quién va a poder ejecutar esta actividad. Para la rectificación del cargo lo va a realizar, según la asignación, la va a realizar el jefe de talento humano. Para cambiarle el cargo también lo va a realizar el jefe de talento humano, dependiendo si tiene o no una vacante para el puesto. Y la desvinculación también la hace el jefe de talento humano. Eso está definido en cuanto a los roles que van a ejecutar cada actividad. Luego, nosotros al ejecutar la aplicación tenemos que también definir usuarios para cada uno de las actividades, porque como dijimos, tenemos un especialista, tenemos jefes de talento humano, jefes del área, tenemos al empleado, al capacitador, que son los diferentes roles que van a cumplir. Entonces hay que indicarle también cuando ejecutemos la aplicación, que definir los roles. Por ejemplo, nosotros aquí creamos usuarios. Nosotros ya tenemos creados usuarios. Busquemos los usuarios. Por ejemplo, por cada uno de los roles tenemos usuarios. Por ejemplo, si accedemos a este usuario va a tener un rol definido de acuerdo a la organización que creamos. Si nos vamos a la organización, a ver, podemos ver que es la organización que creamos, que él está en la agencia Sucre y tiene el rol de especialista de talento humano. También, por ejemplo, si revisamos a este usuario, podemos ver que tiene también a la organización que creamos, pertenece a la organización que creamos, está en la agencia Sucre y tiene el rol de jefe de área. Entonces, también si seguimos revisando los usuarios, tenemos un usuario, por ejemplo, este de aquí, que también tiene ya definido como jefe de talento humano. Entonces, las actividades que les indiqué anteriormente, cada rol puede ejecutar. Entonces nosotros tenemos que loguearnos y decir cuando ejecutemos los casos que el rol la actividad se ejecutará dependiendo si tiene o no acceso cada rol o cada usuario. Al finalizar, después de esto vamos a hacer una ejecución de todo el proceso y se les explicará más detalladamente y se les demostrará cómo cada usuario puede acceder a las diferentes actividades. Aquí tenemos nuestro proceso de talento humano. Vamos a empezar con la primera actividad, que es el registrar el empleado. Ya. El empleado lo puede registrar solo un especialista de talento humano, entonces me voy a loguear como especialista. El usuario es de la Mejía.
ingreso al sistema. Ya, voy a crear un nuevo caso. Voy a entonces registrar a un nuevo empleado. Una cédula 0. Si le busco, el empleado no existe, entonces le vamos a adicionar. Listo. Le damos un nombre. Vamos a hacer una fecha de ingreso. Aquí se agregó una regla en la que una persona no puede ingresar en un día que no sea laborable. Pongamos que pongo mayo y digamos que le hago que ingrese el 2. Voy a seleccionar un cargo. Digamos que es de la parte de contabilidad. Un auxiliar contable. Yo quiero guardar el concepto vigente. Lo quiero guardar. Y si guardo. Listo, seleccionamos el empleado. Entonces ya está enrolado. Vamos y continuamos. Entonces aquí está la validación, que es a través de una regla del negocio que se desarrolló, en la que dice que no se le puede enrolar a una persona en un día no laborable. Entonces vamos a modificar el día. Es un lunes 13. Mantenemos todo igual. Le guardamos. Listo. Como tenemos la validación de los roles, el especialista solo puede hacer el ingreso de los empleados. Entonces ya no tiene más, el flujo terminaría para el especialista aquí. Ahora para demostrar la parte de los roles voy a loguearme como el nuevo empleado, pero antes de eso voy a crear un usuario para este empleado. Entonces era Pérez Juan, un dominio, email de notificación y una clave. También vamos a asignar el rol de empleado. Seleccionamos la organización que creamos, una agencia, de igual manera un rol de empleado. Seguimos y guardamos. Ya. Cambiamos el medio de notificación. Listo. Vamos ya a salir de aquí, de la pantalla del especialista. Entonces ahora nos vamos a loguear como empleados. El primer empleado, que era, su usuario era mcheco. Listo. Ya ingresamos. Entonces aquí podemos ver que ya tiene su actividad asignada, siguiendo el flujo que está en el subproceso en el que se debe hacer la autoevaluación. Entonces el usuario que es de empleado ingresa su actividad, le carga el ingreso de la fecha también a través de una regla, también la fecha es del día de hoy. Aquí están todos los datos que ingresó el especialista. Entonces ahora el empleado va a proceder a hacer la autoevaluación. Nuevamente de trabajo, la comida con salario,
Aquí hay equipos del dispositivo, jornada laboral, y si está de acuerdo con las vacaciones. Listo. Completa la autoevaluación y guardamos. Una vez guardado, concluimos la actividad y tal vez comprobando los roles de cada uno, entonces al empleado solo le correspondía hacer la autoevaluación y ya no tiene más tareas pendientes. Ya como especialista, listo. Ya. Voy a crearme un nuevo caso, voy a hacer el enrolamiento de un nuevo empleado. Vamos a buscarle cédula. Listo. Este empleado no existe, entonces lo vamos a crear. Voy a llamar Andrea Pacheco. ¿Ya? Contamos con una regla de negocio en la que nos indica que no podemos hacer el ingreso de un empleado en una fecha que no sea laborable. Supongamos que elegimos un día domingo, que es un día no laborable. Vamos a seleccionar el cargo, desde el área de contabilidad, el cargo va a ser contador. Seleccionamos el contrato y guardamos. Listo, tenemos ya a la persona y se registran los datos. Tenemos que es Andrea Pacheco con la cédula que se ingresó. Listo. El momento en que damos guardar, nos sale la validación que a través de una regla nos indicaba que no puede ser en un día, no se puede enrolar a una persona en un día no laborable. Listo. Entonces vamos a hacer una fecha de ingreso ya de un día, pongamos de un lunes, y procedemos a guardar. Listo, se envió. Ponemos siguiente. Entonces en este punto el especialista solo tiene asignada esta actividad de hacer el enrolamiento de las personas, de los empleados, ya no tiene, su flujo terminaría aquí. Vamos a proceder a loguearnos con el rol de empleado. Listo. Entonces aquí ya nos muestra la actividad que se presenta solo para los empleados. En este caso hay que hacer la autoevaluación. Como les indico en el flujo, nos toca el proceso la actividad de autoevaluación que está en el subproceso de evaluación. Seleccionamos la actividad, nos carga los datos de la persona que registró el especialista de talento humano con toda la información necesaria, y entonces vamos a proceder a realizar la evaluación de Andrea Pacheco. Entonces seleccionamos, bueno, vamos contestando cada pregunta. Y mostramos que llenamos la autoevaluación. Guardamos y continuamos. El siguiente, entonces como ya no tiene ninguna actividad o tarea pendiente para el rol de empleado, terminaría allí. Continuando con el flujo, y tendríamos que ahora irnos con el jefe de inmediato. Bueno, para continuar, vamos a loguearnos con el usuario que corresponde al jefe inmediato para hacer el paso 3 de la evaluación. Entonces, el usuario es F Penalosa, colocamos la password. Listo. Como podemos ver en nuestra bandeja, lo que le corresponde a este rol es hacer la evaluación. En este caso, vamos a hacer la evaluación de acá. Como sabemos, aquí está
el usuario con el que estamos trabajando, que es Andrea Pacheco. Entonces nos carga los datos por defecto y nos pide ingresar la siguiente información. La fecha en que se realizó la evaluación, por defecto carga la fecha de hoy día. Vamos a ponerle que sea, aquí vamos a evaluar el nivel de productividad del colaborador. En este caso vamos a poner que es así, bueno, muy bueno, que trabaja en equipo de manera excelente, que su nivel de conocimiento técnico es muy bueno, que su nivel de calidad para su trabajo es también muy bueno y que es excelente en el cumplimiento de sus objetivos. Vamos a decir que la evaluación ha sido aprobada por parte de nosotros como jefe inmediato y que se realizó la evaluación. Listo. Entonces, y el número de intentos que ha realizado, en este caso la evaluación, el que es el primer intento. Listo, guardamos. Ya, con el siguiente paso, vamos a ver. Ya. A ver, que ya se nos quitó. Lo siguiente ahora es hacer el reporte de la evaluación. En este caso vemos lo que hemos evaluado, los datos de Andrea, su información personal y las respuestas de sus evaluaciones. En el caso que queramos llegar solamente a revisar si se ha hecho una evaluación o no, se puede ingresar por este reporte. ¿Listo? Ya. Entonces, para este caso puntual ya no existen más pasos pendientes para este rol. Recordando un poco el flujo, tenemos que una vez terminada la parte de la evaluación, en su proceso de evaluación, tenemos una decisión en donde que se alcanzó el 80% requerido de la evaluación, o sea que si el jefe inmediato le declaró como que aprobó la evaluación del jefe, lo siguiente sería rectificar su cargo. O sea, vamos a rectificar que sigue con las competencias necesarias para ese cargo. Si existe una vacante de ascenso, se le cambiará de cargo. Si no hay vacantes para el cargo que sería el ascenso, terminaría el flujo, en este caso. Ahora, cuando no se alcanza el 80%, cuando se pone que no aprobó la evaluación, se realiza una capacitación y si ha hecho este proceso ya por más de 3 intentos, se le desvincula el cargo. ¿Está claro? Ahora vamos a hacer el proceso de acá, en el que aprobó la evaluación y lo siguiente es rectificar el cargo. Pues bien, entonces para esto tenemos que, como vemos, este rol ya no es pertinente, nos salimos de la sesión. El rol que nos toca ahora para hacer la ratificación del cargo es el rol de jefe de talento humano. Entonces vamos a loguearnos con ese rol. Grabar, loguearnos como el jefe de nómina para poder hacer la rectificación del cargo. En este caso le ponemos que vamos a ratificar. Vale. Hemos guardado y con lo siguiente se acaba el flujo. Listo, a continuación revisamos el logueo del jefe para hacer la última etapa. En este caso es la rectificación del cargo debido a que no alcanza el puntaje requerido. Bien. Por lo tanto le ponemos que no es ratificado en el cargo debido a que ya se hizo 3 veces su intento de evaluación donde no pudo pasar. Guarda y siguiente. Terminando con esto el flujo de todo el proceso.